Bienvenidos todos, gracias por conectarse una vez más. Ya vamos terminando estos talleres, preparándonos todos para el evento final, ¿verdad? El Honduras Demo Week se va a llamar ahora. Eh, y pues, nada, quería presentarles y en primer lugar agradecerle a Paola Retes, que es nuestra presentadora del día de hoy, que ha hecho un espacio en su agenda, pues bueno, que ya lo ha hecho como mentor, algunos de ustedes lo habrán visto. Y también el día de hoy nos va a apoyar con un taller, ¿verdad? Para darles un poco de contexto, Paola pues es financista, tiene la certificación CFA, si alguno del rubro la conocerá, que es muy difícil de obtener, ¿verdad? Por eso lo considero un logro. Luego, pues actualmente es inversionista de una firma de capital de riesgo llamada Iron Spring, y ha sido aceptada para comenzar su MBA en la Escuela de Management de Stanford, ¿no? Ahora en septiembre. Entonces, bueno, no sé, Paola, si te cedo la palabra. Así es. Bueno, muchísimas gracias. La verdad me ha dado mucho gusto conectar con varias de las empresas. Creo que 3 o 4 llevo y estoy súper impresionada con lo que han logrado en el programa y feliz de poder contribuir, aunque sea un poquito. El tema de hoy que me habían pedido que cubriera, y a ver, voy a hacer el screen share, empezar para... A ver si lo ven todos, ¿me confirmas? A ver, todavía no. ¿Todo A ver, bien? ahora, ahí está, listo. Bueno, el tema de hoy entonces va a ser recaudación de fondos. Varios de ustedes ya probablemente están familiarizados con los temas básicos, pero hay un montón de contenido. Entonces, en las fases y ciclos de inversión, me voy a enfocar más que todo en la perspectiva de Estados Unidos, porque ahorita que me voy a dar un poquito de mi experiencia y ha sido más que todo aquí en Estados Unidos, aunque también tiene... paralelos y en Europa y en varios lugares del mundo, en Sudamérica también ya se está logrando bastante. Entonces, eso es lo que voy a tocar. Vamos a dejar preguntas al final, voy a tratar de dejar 20 minutos, pero si tienen alguna pregunta en medio, también lo pueden hacer por medio del chat. Y aquí estoy viendo que ya se puso. Ok, entonces voy a empezar con una pequeña introducción de quién soy. No soy experta en Venture Capital, pero llevo en la industria 2 años y he pasado mi carrera profesional en varios ámbitos de finanzas. Soy originalmente de Honduras, de hecho fui a Antares y ahí conocí a José Javier por primera vez. Creo que nos reconectamos hace como un mes con ese tema de startups. Fui a una universidad aquí en San Antonio, alrededor de todo high school. Creo que probablemente mi objetivo número 1 era salir de Honduras y obtener una beca, y ahora eso lo veo con bastante tristeza porque sí creo que la innovación y el espíritu empresarial es lo que puede ayudar a varios jóvenes a crear oportunidades en Honduras. Y es algo, la verdad, que siempre he tenido en mente y que me apasiona, y por eso me gusta ayudar en este ámbito. Empecé mi carrera en una empresa pequeña que se llama Matterhorn, en el área de mercado público. Entonces invertía en varias acciones, bolsas de valores, aquí en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, en Europa, en varios lados del mundo. La verdad, sí me gustó, pero me di cuenta súper rápido que es bien difícil conseguir alfa o el retornos a través o alrededor del riesgo de que se obtiene en el mercado de bolsa de valor. Entonces, rápidamente me di cuenta que quería estar en algo de mercados privados. Empecé en Deloitte en el 2015 en una consultoría financiera, específicamente de valoración de empresas privadas. Trabajé en clientes como Dell, como Fossil, que otros podrán conocer, HP, y varias compañías pequeñas. Y después hice un pequeño año en FP&A, en finanzas y planificación corporativa, en San Antonio, de vuelta, y así fue cuando conocí a Peter y Adam, que estaban en ese momento empezando Iron Spring, que solo era una idea,
y la idea era un fondo de venture capital, que es lo que venimos haciendo de hace 2 años. Recaudamos 60 millones, el objetivo continúa a ser 75 millones de dólares para poder invertir en series A. Entonces ahorita voy a explicar un poquito más de qué se trata el fondo y de qué se trata todo el esquema de venture capital, pero esa es la idea. Otra pequeña advertencia, número 1, que voy a hablar de la perspectiva de Estados Unidos, y número 2, que porque mi experiencia ha sido en Estados Unidos, ya de vez en cuando se me pega el Spanglish y varias de las gráficas que saqué son en inglés. Las voy a tratar de traducir lo más posible, pero si hay alguna pregunta también la puedo contestar después. Entonces con eso empecemos. Bueno, una última cosa que es la idea de irme a Stanford, y lo que planeo hacer después es invertir en Latinoamérica. Es algo que me gusta y que he visto en bastantes ambientes, como en Colombia, en México, en Brasil. Ya se está dando un mercado un poquito más maduro de venture capital. Entonces ese es como mi objetivo final. Bueno, a ver, entonces empezamos con el levantamiento de fondos, y creo que básicamente lo que me gustaría empezar ahorita es la estructura de un fondo de venture capital, porque creo que mucha gente, cuando le comenté, por ejemplo, a mi papá qué es lo que iba a hacer en Iron Spring, mucha gente no está familiarizada con el concepto de cuál es el tipo de perfil de los inversionistas en un fondo y de este activo. O de esa clase de capital. Entonces, en general, a ver, ¿cómo empezar? Hay 2 personajes importantes. Un fondo es una estructura legal y se organiza normalmente como una sociedad. Entonces tienen normalmente lo que se le llama el General Partner o GP y el Limited Partner, que son los inversionistas en el fondo. Entonces, estos inversionistas, ¿quiénes son? Son gente de mucho dinero. En Estados Unidos es gente que normalmente está acreditada para invertir en activos y líquidos, que normalmente tienen que estar ganando, creo que es $350,000 anuales por un periodo consecutivo de 3 años, o tener un valor de propiedad de más de, creo que es $1 millón. De todas maneras, yo no califico, no estoy en ese ámbito. Es gente con mucho dinero, y la razón por la que lo hacen así es porque es una clase de activo muy riesgosa. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es invertir en ideas o empresas bastante pequeñas con la idea de que una de estas pegue. Normalmente la regla es que cuando un fondo de venture capital hace una inversión, quiere que esa inversión pueda retornar la cantidad del fondo entera. Por ejemplo, nosotros, Iron Spring, que es un fondo de 60 millones, cuando hacemos una inversión, normalmente invertimos de 2 a 4 millones de dólares en un capital inicial. Reservamos siempre una parte para que esa empresa vaya creciendo, pero la idea es que esta compañía, cuando sea exitosa y cuando ya salga a un mercado público o la adquiera otra compañía, pueda retornar los 60 millones. Entonces, lo que buscamos es esa calidad de crecimiento. Entonces, no todas las empresas, por eso, son aptas para un fondo de venture capital, porque tiene que ser una trayectoria de crecimiento bastante rápida, y también un mercado bastante grande, que la gente compre y lo compre rápido, porque la otra cosa de los fondos es que tienen un tiempo. Normalmente el estándar es 10 años. Entonces, si yo como inversionista, una de esa gente acreditada, multimillonario, si yo como inversionista invierto en un fondo, por ejemplo, si invierto $1 millón, no es que les doy el $1 millón en día 0, sino ese $1 millón yo lo guardo, y cada vez que el fondo encuentra una oportunidad en que invertir, yo doy mi prorrata o mi porcentaje para esa inversión. Y a lo largo de esos 10 años también voy pagando lo que se llama un fee, que es más o menos 2% en la estructura típica. Entonces estaría pagando yo $20,000 anuales por 10 años, y luego al final el fondo me regresaría a mí el $1 millón más todas las ganancias,
y el fondo se quedaría con 20% de las ganancias. Esta es la estructura normal, que es más o menos el 2-20. Entonces, la otra cosa de ese fondo es que si yo soy, por ejemplo, un VC, estoy buscando que todas mis empresas en 10 años logren venderse. Entonces, también tiene que ser un crecimiento bastante rápido. Estas gráficas las puse aquí porque para darles una idea de más o menos un fondo como tal, como en conjunto, normalmente hacen de 10 a 20 inversiones por fondo. Cuánto está buscando retornar a sus inversionistas. Y normalmente es el 20%, unos años es mejor que otros. La verdad es que también varía bastante de empresa a empresa. Entonces, normalmente el top 25 de los fondos que la mayoría de la gente conoce, Andreessen, Sequoia, todos los mejores, son los que hacen la mayoría de los retornos, y hay varios fondos que solamente llegan al fondo número 1 porque no son buenos. Es bastante difícil invertir en buenas compañías y que sea un proceso repetible. Mucha gente, pues por suerte, logra así un Uber o un WhatsApp o lo que sea, pero luego hacer eso, un proceso que se repita, es bastante difícil. Entonces, bueno, eso para un poquito de background de cómo funciona el VC, y por eso es que están buscando un cierto perfil de compañía. Lo otro que quería comentarles es la cantidad de dinero que está ahorita en Venture Capital alrededor del mundo. Ahorita hay 185 billones de dólares de lo que se llama dry powder, que es capital no usado, que está listo para invertir. Y los incentivos importan en este ámbito, porque, por ejemplo, a mí como inversionista me pagan para invertir. O sea, esos 60 millones no es que al final de los 10 años yo puedo decir, no habían oportunidades, sino que me están pagando ese 2% anual para poder invertir en todas esas compañías. Entonces, como esta industria se ha vuelto tan, no sé, en ciertas maneras hype, una manera, o sea, sexy de decir, sí, yo invertí en cierta compañía, hay demasiado dinero que está ahorita disponible. Entonces, eso es bueno para los startups porque les da más poder de negociación. Y ustedes creerían que ahorita con todo el COVID la gente ha parado de invertir, pero en realidad lo que hemos visto es que no es cierto. Los fondos todavía tienen capital disponible y siguen invirtiendo probablemente al mismo paso o más rápido que lo estaban haciendo antes. Entonces hay varias oportunidades a nivel global de conseguir inversión de Venture Capital. Y luego esto que puse aquí es para demostrarles también otro dato curioso de normalmente cuando hay una recesión económica, por ejemplo en el 2001 hubo una recesión, 2001 el tech bubble, y después en el 2008-2009, que probablemente todos se acuerdan, estos son los años en los que estos fondos fueron lanzados. O sea, por ejemplo, nuestro fondo, que es nuevo, tiene un vintage year o un año de 2019. Entonces, en ese año es como se categoriza tu perfil de riesgo. Y los fondos que empezaron en esos años son los que más han retornado el DPI. El DPI, para aquellos que no están familiarizados, es el capital distribuido. Hay varias maneras de medir capital porque, como les dije, eso es un activo ilíquido. Entonces, si yo hago una inversión, por ejemplo, en este año, el otro año la tengo que evaluar de una manera que va a ser un poco un método que ya vamos a ver en un ratito, pero son ganancias que no son reales, son en papel nada más, hasta que esa compañía se vende o por fin hay un influjo de efectivo real que yo les pueda devolver a mis inversionistas. Entonces eso es lo que se llama DPI. También existe el término RPI, Remainder to Paid in Capital, que es el capital restante. Entonces, bueno, la cosa de esta gráfica no importa mucho, lo único es que es curioso de que a los fondos que empiezan en un año de recesión, normalmente les va mejor. Entonces, los fondos que están empezando ahorita, en 2020, normalmente les va a ir mejor, y eso es porque van a tener 5 años de elegir las mejores empresas que se van a formar en ese nuevo normal. A ver, voy a seguir. Entonces, ok.
tips prácticos, porque esto ya solo es el tema de cómo la estructura, qué es un venture capital, cuáles son los incentivos que ellos tienen. Ahora voy a hablar un poquito del proceso en sí, de qué es lo que tienen que hacer para buscar inversión a nivel global. Entonces, lo número uno que todo inversionista necesita, que toda empresa necesita hacer es determinar cuánto dinero se necesita. Y yo siempre recomiendo que en realidad el venture capital y la inversión externa no es siempre la mejor opción. Obviamente, si tú tienes tu dinero propio y puedes crecer tu empresa con tu dinero propio o de tu familia, eso es la mejor opción porque vas a retener todas las ganancias. Si obtienes inversión externa, también vas a tener que estar dando un porcentaje de tu compañía. Pero obviamente no todos nacemos con capital extensivo, entonces esa es la manera para poder buscar fondos externos. Los bancos son también buenas opciones. Hay en ciertos países que ya ciertos bancos bastante grandes están entrando al ámbito de venture debt, porque se están dando cuenta que se están perdiendo las oportunidades de empresas pequeñas que están creciendo bastante y que ya cuando son grandes o llegan a su IPO, esas empresas, por ejemplo, van a crecer mucho y crecen con el mismo banco. Entonces ya hay el caso, por ejemplo, de Spotify, que no usó un banco en su IPO, que varios de los investment bankers quisieran haber tenido a esa empresa como cliente en su etapa temprana y desarrollar esa relación. Entonces, cuando no hay otra opción, la inversión de venture capital también es una opción atractiva porque también significa una sociedad en la que yo también, como venture capitalist, quiero que tu empresa tenga éxito. Entonces, ahora muchos de los fondos dan por sentado que no solamente son capital, sino que son una ayuda que pueden ayudarte con introducciones, contactos, ya sea estados financieros, lo que sea, pero más o menos es una ayuda de una sociedad o un partnership que se forma entre el VC y el emprendedor. Lo segundo que hay que hacer, que ya probablemente lo han visto en otras charlas, es preparar los materiales de inversión. El número uno es el pitch deck. Creo que antes se usaba mucho también el plan de negocios, el business plan, pero eso ya normalmente nosotros, yo ni siquiera lo veo, solamente el pitch deck. Un modelo financiero, demo, materiales de diligencia, todo eso ya cuando se va avanzando en el proceso. Y también la otra cosa que normalmente yo veo que es lo más difícil es encontrar un inversionista líder. Ser un inversionista líder significa que vas a ser el inversionista que ponga el precio o que haga todos los documentos. Entonces es un inversionista que dice, ok, yo creo en este emprendedor y yo voy a tomar las riendas de este proceso, y ya si hay otros inversionistas más pequeños se pueden unir a ese syndicate o ese consorcio de inversionistas. Lo óptimo es crear un proceso competitivo. Hablé un poquito del ambiente actual y que los emprendedores tienen ahorita mucho más poder de negociación porque hay más empresas de las que hay venture capitalists, y es un proceso bastante competitivo. Pero las mejores empresas lo que hacen es que le están hablando a 2 o 3 grupos y están negociando con 2 o 3 grupos a la vez para tener la mejor opción de los 3. Y ya, por ejemplo, si yo encuentro 2 que me gustan mucho y que pueden trabajar juntos, puedo hacer una introducción y puedo conseguir que los 2 inviertan en mi cap table. Y luego, para cerrar el financiamiento, hay un typo ahí, pero no hay problema. Los documentos legales son normalmente aquí en Estados Unidos, y esa es la parte que también les voy a decir, que si tienen preguntas de legales en Honduras, creo que las podemos dirigir a alguien más, pero yo en realidad no soy experta en Honduras, pero aquí normalmente son 5 los documentos que siempre se revisan y son bastante estándar. Entonces aquí puse, por ejemplo, el NVCA, que es una organización a nivel nacional que tiene todos los documentos. Ahí están los templates. Entonces básicamente es lo que han democratizado lo que era un proceso legal bastante caro. Ahora uno puede ir y nada más bajar el archivo de Word, poner todos los términos, y normalmente siempre se necesita un abogado, pero ya no tiene que ser
todo el proceso, sino pueden llegar solo al final para revisar esos documentos. Entonces, esto es a lo que iba de que en realidad los fondos de Venture Capital tienen un objetivo con cada inversión, es que buscan que esa inversión sea la que retorne todo el resto del fondo. Las estadísticas las pueden buscar, son bastante malas. Normalmente creo que 9 de 10 compañías o 7 de 10 fracasan, se van a cero, y luego 3, 2 pueden ser más o menos exitosas y una es la que va a retornar el fondo entero. Entonces es lo que normalmente estamos buscando como inversionistas. A ver, voy a ver si hay una pregunta aquí. Ok. Este es un ejemplo de checklist actual que yo uso de diligencia. Normalmente la primera plática es informal. Yo trato de hacer como media hora, de que me cuenten del negocio. Me importa mucho, por ejemplo, cómo se conocieron, si son más de un fundador de la empresa, cómo se conocieron, por qué les apasiona este asunto, cómo tuvieron la idea, se están dedicando a eso full time, todo ese tipo de cosas. Y primero me gustan mucho más las cosas que son menos acerca de las métricas y finanzas, sino es las cosas más de personalidad. Porque al final del día, en una empresa early stage, no hay muchos datos firmes. En realidad lo que un inversionista está haciendo es apostándole al equipo. Pero ya una vez que se empiezan a formalizar las relaciones y las pláticas y llegan a un proceso de diligencia concreto, este es normalmente el checklist que mandamos. Como verán, es bastante estándar. Hay un cap table que vamos a ver más adelante, que es esto exactamente. Esos son todas las cosas legales, el modelo financiero, que supongo que ya varios también han trabajado, el equipo, que es bastante importante. Si es una empresa de hardware, el R&D o cualquier tipo de invención es más importante. Si es SaaS, eso me importa un poco menos. Pero siempre quiero ver exactamente quién es dueño de qué, en el código, la idea. Y luego de sales and marketing, la mayoría de las empresas a etapa muy temprana, como a seed stage, podrán no tener todo ese tipo de cosas. Y hemos invertido en empresas que no tienen ventas o que tienen muy poquitas ventas. La verdad, al final del día, es el equipo primero. Y obviamente si el equipo es más o menos, o sea, no es totalmente wow. Y cuando digo wow es, por ejemplo, si ustedes ven nuestra website, algunos de los inversionistas de los emprendedores en los que hemos invertido llevan más de una empresa y ya han tenido varios éxitos o tienen normalmente bastante experiencia en ese ámbito. O sea, si están haciendo un startup de construcción o si están haciendo un startup de medicina o son médicos o han trabajado en el rubro por bastante tiempo, que les dé como que ese entendimiento de qué es lo que se necesita para vender en ese ambiente. Entonces, eso nada más es de ejemplo. Este es bastante largo, la verdad. No todas las compañías tienen todo lo que está aquí y no importa. O sea, al final del día, si alguien necesita algo específico, te lo va a pedir. Pero siempre es bueno tener lo más importante, los básicos preparados. Luego, las bases de datos, estas son más que todo aquí en Estados Unidos, pero creo que también algunos de estos ángeles invierten a nivel global. Y esto es para empresas más pequeñas. Ahorita voy a hablar también un poquito de normalmente cuál es la trayectoria de fondos, pero se empieza normalmente con tu familia, que lo que dicen FFF, Friends, Family and Fools, tu familia o tus ángeles, que son el primer capital externo, y luego ya pasa a un proceso más formal. Aunque algunos de estos, por ejemplo, yo conozco a los de Hyde Park y tienen un proceso que es parecido a este. O sea, no porque sean ángeles, tienen un proceso menos rígido. O sea, siempre los buenos inversionistas o los inversionistas que tienen más experiencia van a tener un proceso interno, que es lo que les gusta hacer de diligencia.
El timeline, este también es un timeline normal. En ciertos ambientes dura un poquito más. Por ejemplo, aquí en Austin no estamos en San Francisco. En San Francisco creo que los deals, o en el Bay Area, los deals son más competitivos. Entonces normalmente esto va más rápido. Pero en general a los inversionistas les gusta formar relaciones por lo menos un año antes, empezar a conocerse, empezar también como emprendedor a ver si este es un inversionista con el que te gustaría formar un partnership, porque no es todo el mundo. Siempre la broma es que es igual que un matrimonio, porque es una relación de por lo menos 10 años y posiblemente más. Entonces, normalmente esto es 6 meses antes, se empiezan a preparar los materiales, contactar a los posibles inversionistas, empezar ese proceso de conseguir el inversionista líder. 2 meses antes normalmente ya vas a tener todos los requisitos de diligencia en un data room y vas a poder empezar, porque normalmente hay varias rondas de preguntas. En lo que abren un data room, yo probablemente voy 3 veces, es como otras reuniones y otras reuniones. Me quiero reunir con el equipo entero, no solamente con los fundadores, sino con la gente de marketing, con los ingenieros, los de tecnología, con la gente de todo, de Customer Success, que es bastante importante. Y luego ya 2 meses después se cierra el financiamiento, y después de que se cierra el term sheet, viene todavía un proceso que es un proceso legal, que todavía tarda un poquito más, y ya por fin se transfiere el dinero. Es un proceso bastante largo. Hay varios instrumentos de inversión. Los que más me voy a enfocar son notas convertibles, que son las más comunes a seed, en el nivel temprano, en seed stage, y el equity o capital social, que es lo que yo hago más que todo, que es el term sheet con series A, B, C, etcétera, y los términos de esos. Hay otros instrumentos, por ejemplo, ya más adelante, deudas o sistemas que son híbridos, por ejemplo, de royalty, que es un porcentaje de revenue, o puede ser porcentaje de cash flow, lo que sea, y otras formas creativas de varios fondos que han surgido y varios inversionistas que prefieren hacer cosas diferentes, crowdfunding, líneas de crédito. Hay bastantes opciones de cómo conseguir inversión, pero estas son las más comunes: notas y equity. Y estos son normalmente el ciclo. Entonces es lo que decía, cuando una empresa comienza, empiezan sobre todo con la familia, amigos, tu dinero propio, y luego los ángeles con el seed capital. Luego procede a early stage, y esto, si alguna vez se han preguntado qué son las letras A, B, C, no significan nada en particular, es como una sopa de letras, pero solamente es decir que esta fue la primera ronda de financiamiento, es la A, la segunda es la B y la tercera es la C. Normalmente ya hay parámetros que se han estandarizado de cuál es la valoración de una empresa en nivel A o B, pero la letra no importa, es totalmente arbitraria. Y lo que varias gente hace la mayoría de las veces por ópticas es, si no les está yendo tan bien, hacen lo que se llama una ronda de puente o bridge round, que le ponen A1 o A2. Entonces ya cuando yo veo compañías que vienen con A2 o A3, ya es como que un poquito no les está yendo tan bien, porque no se pudieron ir de un solo de A a B. Y estos más o menos aquí son la cantidad de dinero que se recauda en cada ronda. Entonces, normalmente para los inversionistas en seed es más o menos $1 millón. Esto varía bastante. O sea, si hay una empresa que es de hardware o de robótica, bueno, de algo de capital intensivo, normalmente esto va a ser más dinero, porque van a necesitar más dinero para conseguir el MVP, o el Minimum Viable Product. Y luego también, o sea, varía dependiendo al emprendedor. Si hay un emprendedor que ya vendió 4 compañías, probablemente su seed round va a ser más grande, más alto. Y luego el de Serie A, que es lo que normalmente nosotros hacemos, es de 13 millones. También esto varía de lugar a lugar. Nosotros aquí en Texas
y en general en la región central de Estados Unidos se encuentra en series A de 8 a 10 millones de dólares usualmente. Y esto, lo que el funding round significa es la cantidad de dinero que se levanta en esa ronda. El inversionista líder normalmente pone la mayoría de eso, pero no tiene que ser más del 50%. Por ejemplo, nosotros ponemos de 2 a 4 millones en una ronda de 8 a 10 millones. Y buscamos otros inversionistas que se unan con nosotros al consorcio para poder invertir juntos. Y sí, y estas son normalmente la valoración de las empresas en ese estado. Entonces, si yo te pongo $1 millón, te estoy valorando a 7.5. Y ya ahorita vamos a ver cuáles son ciertos términos, porque hay una valoración antes del influjo de capital, el pre-money, y una valoración después, que es post-money. Las notas convertibles son otro tema. Creo que ahorita me lo voy a saltar porque voy corta de tiempo, pero podemos regresar en las No, no, preguntas. para nada ahí, Paola, si querés ¿Qué le seguir. doy? Sí, usualmente la ronda de preguntas empieza a las 7, pues, o sea, tranquila. Bueno, Solo vaya pues. a menos que estés muy apurada vos. No, sí. Bueno, Sí, bueno, lo que había hecho aquí es que las notas convertibles son una parte que es bastante confusa para ciertos emprendedores si no los han visto antes. Incluso yo he visto emprendedores que ya tienen bastante experiencia, que es como su segundo o tercer startup, y aún así creo que cometen varios errores. El error que veo más comúnmente es que la gente usa demasiadas notas y no se dan cuenta de cuánto de su compañía están vendiendo. Porque la idea con las notas, la ventaja es que te atrasa la discusión de valorar tu empresa. Históricamente, antes, hace como 5 años, era más barato hacer una ronda de financiamiento con notas que hacer una nota de financiamiento con un precio normal, con equity. Y aunque esto se llame notas, vale aclarar que no es deuda como sí, sino es una deuda híbrida que se convierte a capital social en algún momento, y ese momento pasa de una o dos maneras, pero básicamente está determinado por un descuento o un cap. Entonces, bueno, voy a empezar primero con la estructura y después les voy a decir por qué no me gustan las notas. Creo que no son buena idea, a menos de que sea como un accelerator que normalmente tienen sus propios tipos de notas. Creo que Y Combinator tiene el SAFE, y también 500 Startups creo que tiene algo que se llama KISS. Pero bueno, lo que pasa es, si yo soy inversionista y ustedes son un emprendedor, y yo no quiero tener todavía la conversación de valorar la empresa, o me quiero ahorrar el proceso de que sea tan complicado, entonces decidimos hacer una nota de financiamiento convertible. Es un proceso que también se negocia, y el cap básicamente es lo que tú como inversionista estás pensando que vas a levantar en la próxima ronda de financiamiento más de eso. O sea, básicamente te estás estableciendo un suelo o un threshold, que es lo que quieres hacer para lograr la siguiente ronda de financiamiento. Y luego la tasa de descuento, que normalmente las que yo he visto son casi siempre de 20%. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si alguien te invierte $25,000 en una nota convertible, y los términos son un descuento de 20% y un cap de 5 millones. Hay dos opciones. Entonces, esta es la Series Seed, o la primera ronda. Entonces, ese dinero te entra y en ese momento no tienes que hacer nada más. Ya, te entra, pero no sabes exactamente a cuánto se va a convertir, porque en cuánto se va a convertir depende del precio de la siguiente ronda. Entonces, ya vengo yo como inversionista de Series A y pongo un precio, que en este ejemplo voy a hacer de 6 millones o 10 millones. Son dos precios diferentes, y el precio por acción para matemática fácil es $5. Me avisan si se están confundiendo, porque pensé, tal vez hay un... Bueno, no importa. Voy a hablar y luego me preguntan si les puedo hacer como que un dibujito de la matemática. Pero bueno, ok. Entonces, si la valoración, por ejemplo, es de 10 millones,
y el precio es de $5 por acción. Si te vas con el descuento de 20%, el precio va a ser 80% de $5, o sea, 20% menos, o sea, va a ser $4. Entonces, con el cap, que es de 10 millones, el precio sería los 5 millones divididos entre 10 millones. Entonces, o sea, 5 sobre 10 es 2.5 y el precio por acción sería 2.5. El inversionista siempre se va a ir con el precio más bajo. Esa es la regla número 1, es comprar bajo, comprar alto. Entonces, el inversionista tiene dos opciones. O es 20% de $5, que es $4 por acción, o es 5 sobre 10, que es 2.5 por acción. Entonces, lo que va a escoger es 2.5 por acción. Entonces, en esta instancia, usaría el cap. No sé si eso tiene sentido. Pero en el otro ejemplo, por ejemplo, si el cap fuera de 6 millones y el descuento siempre lo dejamos en 20, ya sabemos que el precio con el descuento sería $4 por acción. El precio a ver, la matemática aquí, el precio de 6 millones sería 5 sobre 6, 4.16, más o menos, creo. ¿Ve? 6 sobre 5. 5 por 5 sobre 6, así es. Ok, 4.16 sería el precio por acción. Entonces, en ese caso, te sale más barato hacer el cap, el descuento. Creo que me confundí bastante y tal vez sería mejor si tuviera... aquí está. Pero bueno, lo que les puedo dejar después es la matemática escrita de cómo funciona. El punto es que el inversionista tiene dos opciones y va a lograr la opción que sea más barata para él, ya sea el descuento o el cap. Voy a parar ahí y podemos volver a retomar esto en las preguntas. Pero bueno, las razones no llegué a las razones por las cuales no me gusta tanto esta opción. Es por esto, por la complejidad de la conversión y porque no te das cuenta exactamente qué porcentaje estás vendiendo de tu empresa. Entonces, normalmente, lo que veo que son errores es que llega la gente y han vendido $10 millones en notas y no se dan cuenta que probablemente con cualquier inversión que reciban de mí en un capital social ya con precio, ya todo ese porcentaje de dilución ya lo tomaron en etapas anteriores. Y como no aparece en tu cap table hasta que se convierte, es como una ilusión de que es como una tarjeta de crédito, que es básicamente gratis hasta que no lo es. Luego está el equity o capital social, que son los términos con precio, ya con una valoración de empresa, que es lo que hacen bastantes fondos ya formales, por ejemplo el nuestro y varios de los que conozco, aunque hay ciertos que probablemente todavía hacen notas, pero la mayoría te van a dar una hoja de término exactamente con un precio que ya se sabe exactamente qué es lo que estás vendiendo. Entonces, hay varios términos y son bastante complejas. En la página que puse antes de NVCA también existen todos los términos que te puedas imaginar estándares y también te da como que mejores consejos para una negociación justa. Lo más importante que la gente se enfoca es la valoración de la empresa, que es el precio que te estoy diciendo, pero normalmente eso es una de las partes de la negociación, pero no es la más importante, por decirlo así. En realidad también hay emprendedores que yo veo que cometen el error de negociar por la valoración más alta, a pesar de no tener las métricas o KPIs y no negocian en las otras cosas, sino que se enfocan solamente en el precio. Y lo que termina resultando es que les cuesta más levantar la siguiente ronda de financiamiento. Si se recuerdan en normalmente hay 2, 3, 4, tal vez 5 rondas de financiamiento antes de una salida exitosa. Entonces, lo que se tiene que pensar es cuál es el precio que me va a ayudar a llegar a los KPIs y las métricas, que normalmente es de 1 año a 18 meses, 24 meses, que me va a llegar a ese punto a que yo pueda levantar otra ronda de capital hasta lograr esa salida. Entonces,
Luego, la otra cosa importante es que los inversionistas, normalmente que van a tomar un 20% de tu compañía, quieren una voz en la junta directiva y quieren normalmente un asiento de la junta directiva de 3 en las etapas tempranas o 1 de 5 cuando ya vas a tener varios inversionistas. Normalmente son en números impar para que se resuelvan los conflictos más fácil. Y luego hay otra serie de términos que no me voy a meter en tanto detalle, pero si tienen preguntas de liquidación, hay cosas de protección. Las opciones normalmente también son otro punto de negociación, porque las opciones normalmente aquí se acostumbra a darle opciones de activos en tu compañía a empleados. Entonces, normalmente los inversionistas se quieren asegurar de que tengas suficientes opciones disponibles para atraer talento en el nivel de tu compañía, o sea, para atraer el top talento. Si necesitas a alguien, un ejecutivo de ventas o ejecutivo de tecnología o ejecutivo de mercadeo, lo que sea, les vas probablemente a dar de un 2 a 3% de tu compañía. Entonces los inversionistas siempre quieren que esa dilución venga del emprendedor y que no venga de mi parte de mis acciones. Entonces es un poco complicado la matemática aquí, pero les puedo mandar también un Excel que es el que nosotros usamos y hay varios en internet gratis también. Todos esos de porcentaje, esto viene de la tabla de capitalización. Esa tabla es importante conocerla porque en los documentos de negociación de una inversión, el term sheet, normalmente las cosas no vienen por porcentaje de cada socio, sino vienen por número de participaciones o de acciones. Entonces, lo que se tiene que hacer antes de una ronda de financiamiento es que el emprendedor tenga una idea de cuánto está dando de su compañía. Esta es una versión en Excel y hay varias gratis en internet. Normalmente lo que van a ver es bastante estándar, es el número de cada participante o de cada dueño que vienen a ser todos los fundadores, los empleados, gente que tiene opciones en la compañía, otro tipo de inversionistas, y luego los inversionistas por cada fase. Entonces, la capital semilla, el series A, B, etcétera. Y aquí se van juntando gente hasta que ya, o sea, tenés todo un rubro de personas que son accionistas en tu compañía. Y luego lo que van a ver aquí también es normalmente de izquierda a derecha van a tener el tipo de acciones. Entonces normalmente aquí la mejor manera y la manera más limpia es de hacerlo con una estructura legal que se llama un C Corp, en la que se pueden tener dos tipos de acciones, el common y preferred, y los inversionistas van a optar la mayoría de las veces por preferred, aunque ahora ya también se está dando bastante opciones secundarias que también los inversionistas pueden invertir en common. Pero normalmente los venture capital van a querer siempre preferred, y eso es porque tienen preferencias en caso de liquidación de la empresa, y hay varias cosas de las que hablamos acá, por las cuales las acciones, que son las preferidas, tienen protección, que les ayudan los inversionistas a actuar de acuerdo a su mandato. Entonces, este es un cap table. Ya ahora también existe software, Carta, Equity Share, bastantes empresas de software que están haciendo esto por un precio relativamente bajo y dan descuentos, etcétera. Y yo creo que también hay uno gratis para no tener que hacer esto en Excel, pero en realidad no es un ejercicio tan complicado, se ve más complicado de lo que es. Y al final lo que estás logrando ver es, ok, si yo levanto este número de dinero o esta cantidad de dinero a esta valoración, esto es lo que le voy a estar dando a los inversionistas. Y este es un porcentaje normal. Normalmente el inversionista va a querer de 20, 25, 30% de la compañía. Entonces, por ejemplo, de la ronda número 1 obtuvo 25%. Ronda número 2 obtuvo 25%. Y lo que le llaman dilución es porque al final del día, entre más rondas existan de capital,
más porcentaje es lo que se tiene que dar a cambio de ese dinero, de ese influjo de capital. Entonces, por ejemplo, aquí empezó el fundador número 1, empezó con 75% y luego de las 2 rondas de capital es 33% de la compañía. Ok, este número de acá es uno de las variables más importantes que también la hablamos, que va a estar en el term sheet. Y ese número es la valoración de la empresa. La pregunta de cuánto vale mi empresa es una pregunta complicada. Depende de un montón de cosas. Como les había mencionado, nosotros hemos invertido en compañías que no tienen nada de ingresos todavía, que solamente es una idea o un producto que no está comercializado, pero tiene un equipo que es superstar. Y que puede tener un equipo, un fundador que ya tenga otras 4 compañías que ha vendido, por ejemplo. Y hay otras empresas que tienen $3 millones en ventas, pero si yo veo que la calidad de esas ventas o el crecimiento está lento o lo que sea, no es una ciencia exacta, es más un arte, y sobre todo en la empresa privada que hay también una negociación, que el emprendedor puede tener poder de negociación más o menos que el inversionista. Pero en general, los métodos para valorar una empresa son 3, los más comunes. El primero es el market approach, que es básicamente viendo otras empresas que se han valorado en tu misma área, en tu mismo rubro, con tus mismas características, y ver un múltiplo, ya sea de ventas. Normalmente en estos estados principiantes de una compañía es un múltiplo de ventas, o si ya esta compañía es rentable, un múltiplo de EBITDA. Y luego transacciones comparables, que son adquisiciones o IPOs que han pasado en años recientes, que también te van a llevar a un múltiplo de ventas normalmente, que se aplica a las ventas de tu compañía, ya sea actuales o proyectadas. Y luego el descuento de flujos es algo que mucha gente hace en etapas más avanzadas de una compañía. Esto, la verdad, es algo bastante de lo que yo hacía para mis clientes en Deloitte, era DCFs, pero eso no aplica en la mayoría de las veces para startups, porque hay demasiados inciertos, demasiadas variables inciertas para proyectar un flujo de efectivo que sea real. O sea, nadie sabe qué va a pasar, ni en un año, ni en 2, y peor en 5. Aquí les dejo unos índices de comparación. Estos están con los links que normalmente tienen el precio actual de varias compañías de SaaS, que son las que nosotros usamos normalmente para evaluar. Está Zoom, está Anaplan, están varios, hay como 40 en estos índices, que es lo que la gente usa, por ejemplo, en el COVID, que yo me metí a ver, cómo ha impactado toda esta crisis la valoración de empresas. Y si me meto aquí, van a ver que es como una recuperación bien rápida. O sea, bajó 30% del mercado, que eso significa más o menos que los emprendedores deberían estar bajando un 30% su valoración, asumiendo que el futuro de esa compañía ahora está impactado porque la salida va a ser a un mercado público que es más bajo. Pero en realidad se recuperó a los 10 días, creo. Entonces ya está casi de vuelta al nivel previo, y eso es en respuesta a el estímulo del plan del gobierno de Estados Unidos, que ha puesto demasiado, creo que ya van por los trillones de dólares en inversión. Entonces, como aquí les dejo esta tablita también, que es lo que más o menos indica que la valoración de empresa es más un arte que una ciencia, y hay un montón de cosas que aplican. Obviamente hay valoraciones normales, entonces aquí está el promedio de PitchBook, son datos recientes, pero como verán, o sea, la media, esto es para seed stage, para la primera ronda de capital institucional, y la media está aquí alrededor de 7 millones. Pero obviamente en los ámbitos más altos puede estar a 12, o más bajo, a 4 o 3 millones de dólares. Y
En estados, sobre todo, no tanto en seed stage, porque en seed stage no hay tantos datos, pero en estados más avanzados de una compañía, por ejemplo, en las series A, B o C o lo que sea, ya cuando una compañía tiene ventas más predecibles, em, la valoración también depende de la calidad del estado financiero. Entonces, aquí les dejo, este es un súper buen blog post que yo uso bastante, y otros más que les puedo también compartir, pero es más o menos que es bueno, mejor y lo mejor de todo. Obviamente estas compañías que logran este tipo de métricas van a estar a lo más alto de esta gráfica, de la de series A, porque este es de seed stage, pero también les puedo dejar el reporte que tiene también los datos de series A. Pero esto puede variar bastante, o sea, si es una compañía que tiene, ok, está creciendo más o menos y está perdiendo bastantes clientes, entonces esa compañía probablemente va a estar en los ámbitos más bajos o puede ser que ni siquiera logre inversión. Y aquí ya estamos terminando, les dejo varios recursos que yo he usado, que a mí me gustan para aprender de Venture Capital. Este de Venture Deals también tiene una clase gratis de Techstars que se pueden, creo que la dan 2 veces al año y es completamente gratis. Es Brad Feld y Jason Mendelsohn en conjunto con Techstars. Y es una clase bastante buena. Yo de hecho ahí conocí a varias inversionistas de aquí en Austin antes de estar en VC. Y dura creo que como 6 meses. Y también este libro que lo acabo de leer, que habla bastante del esquema de Silicon Valley y específicamente cómo no aplica a otros ambientes, por ejemplo, Latinoamérica, Europa, África, y habla de otros esquemas que los emprendedores tienen que buscar replicar en mercados que son un poco más nuevos. Y este es el que les decía de SaaS Metrics, Signal Fire, y aquí hay varios recursos, también tengo más de los podcasts, creo que el que más me gusta es este de acá abajo, no solamente de Venture Capital, sino de varios estados de inversión, y el 20 Minute VC también es súper bueno. Conocí a Harry, creo que tiene como, es súper joven, y ya empezó su fondo también. Y ya, creo que hablé un montón, entonces ahí voy a parar para ver si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Paolo. Yo creo que bueno, aquí hay unas preguntas, pero antes de eso mencionar que por ahí me lo decía alguien por el chat, que sí pueda que esto suene un poco avanzado para muchos, pero me parece que es importante tenerlo presente, sobre todo si aspiran a llegar hasta lo más alto pues con sus empresas y la gran mayoría de personas que tienen esa aspiración con sus emprendimientos tocan las puertas al menos del mercado estadounidense, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es Sí, bastante importante pues exactamente. que lo Y tengan también, en la mira. Ujú. también lo importante de saber es que no es quizá tan común, pero sí hay fondos. El nuestro, por ejemplo, es a nivel global. Nosotros tenemos inversionistas globales o LPs globales y invertimos a nivel global. Entonces hemos hablado con compañías en Latinoamérica, hemos hablado con compañías en Europa y hay varios inversionistas que se están dando cuenta de que las oportunidades en los mercados nuevos son más grandes y la valoración un poco más razonable, porque ahorita en Silicon Valley creo que es una locura ciertas de las cosas que estamos viendo. Entonces como que hay varias opciones de tocar las puertas en varios fondos. Ok, excelente. Bueno, yo tengo unas preguntas, pero vamos a darle paso a los participantes primero. Pregunta Fernando Laurito. Una consulta, Paola. ¿Qué piensas de un valuation igual a EBITDA por 4 en un modelo SaaS? Sí, esa es una pregunta que no sabría responderte así por así. Normalmente las empresas que yo veo a nivel bien temprano ni siquiera tienen EBITDA, es negativo, porque normalmente solo están en la etapa de crecimiento y todo el dinero lo están volviendo a invertir. Y normalmente lo que usamos es un múltiplo de ventas. Y el múltiplo de ventas varía, pero yo diría que de un 8 a ver si me puedo salir de aquí y les puedo mostrar el índice, pero de un 8 a un 10, a un 12%, hay veces que se ven unas locuras, por ejemplo, 40, no por ciento, sino por veces, un múltiplo de 8 veces, 10 veces el número de ventas anual.
Y hay veces que veo como 20 o 40 veces, y en lo que les mandé, o que les voy a mandar, Nasdaq Emerging Cloud. Aquí está, por ejemplo, la mediana de todas estas compañías que son de SaaS, todas, en los mercados públicos, es 14 veces ventas. Entonces, es normalmente lo que se usa, y obviamente todo esto depende de la calidad de las ventas y del número exacto de retention, churn y todo el crecimiento del equipo. O sea, hay muchas variables, pero normalmente este es un buen índice. Ok, sí, en lo que se animan los demás a preguntar, pueden levantar la mano. Ah, bueno, ahí está, Gladys. Adelante, Gladys. Hola, buenas noches, Paola. De verdad, muy interesante tu charla. Nos motiva bastante a estudiar. Yo me he quedado pues un poco difusa en algunas cosas. Las notas convertibles no las comprendo muy bien todavía, sí, pero me he hecho la advertencia. Son dos preguntas, Paola. Ajá. La primera es, nosotros tenemos un proyecto que es de tipo SaaS, venimos comenzando. Por algún motivo ya se nos acercó alguien con intención de invertir, pero obviamente nosotros mismos no conocemos exactamente esta manera. ¿Tú recomendarías que nosotros pudiésemos buscar un venture o irse con un inversor así independiente que de repente se acerque? ¿Cómo podemos estar más, digamos, más a salvo nosotros de no ser... de salir en el trato desventajoso? ¿O sí, suelen ser inversionistas un poco más confiados, estos independientes? Sí, depende totalmente del inversionista. Como te dije, es una relación que va para largo, entonces definitivamente les recomendaría investigar un poquito más de esta persona, si ha invertido como ángel previamente, si es un inversionista que se va a tratar de aprovechar. Y como les dije, si no necesitan capital todavía, si todavía están probando el producto, desarrollando y tienen otro tipo de fondos, que es ideal, para llegar a ese punto donde también tengas más poder de negociación. Porque ya cuando, obviamente, si tienes un buen negocio, ya todo el mundo quiere invertir. En las etapas tempranas es cuando importa mucho educarse de la persona, de ese tipo, del tipo de inversión que quiere lograr, de los términos que está proponiendo, y también de qué puedes usar tú para negociar tu parte. Siempre nosotros hasta lo vemos mal si un emprendedor no hace un counter offer o no trata de negociar, porque eso es como que, ok, no sos un buen emprendedor o un buen fundador si no estás claro también de tus derechos y tu activo como emprendedor. Entonces, no sé, la verdad, o sea, podemos también hablar más tarde un poquito, pero sí, más que todo hacer una investigación de esa persona y de los términos. Hay bastantes ángeles que invierten por varias diferentes razones. Yo diría que, por ejemplo, con la gente que yo me he rozado en los ámbitos, por ejemplo, nuestros inversionistas están invirtiendo más que todo por motivos no financieros, sino motivos de que quieren estar involucrados o quieren apoyar el ecosistema en Texas, o tienen cierta pasión por robótica o por ir al espacio, no sé qué, invierten en ese tipo de negocios. Entonces no siempre es mala idea, solamente hay que estar bien informado. Ok, muchas gracias, Paola. Tenemos también a Nelson Mejía. Tiene una pregunta. Sí. Sí, muy buenas noches a todos. Paola, excelente tu presentación, ¿verdad? Qué bueno que tenemos gente con mucha experiencia dándonos este tipo de temas, ¿verdad? Porque yo estaba pensando casualmente cuando estabas dando la ponencia, ¿verdad? Yo tengo un poco de experiencia en la parte de valoración de empresas o de proyectos, pero solamente a nivel
de empresas tradicionales, pues, pero los startups somos un animalito totalmente diferente. Diferente, sí. Y una naturaleza tan diferente y tan volátil, ¿verdad? Que no se puede valorar. Ahora, hay un tema que es importante entonces para nosotros, que es, bueno, ¿cómo entonces llegamos a un punto? Mencionaste un par de métodos para poder valorar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿en qué punto, por ejemplo, el descontar flujos de efectivo podría ser ya un momento, digamos, en qué plazo recomendaría, ¿verdad? Como para empezar a descontar flujos, porque esa es la metodología más tradicional, no puedo decir que es la mejor, y en startups definitivamente no, ¿verdad? Porque ni siquiera hay flujos a veces. Uh-huh. ¿En qué punto podría ser esta una referencia? Y la otra es, obviamente, sabemos, ¿verdad?, que las tasas de rendimiento que esperan los inversionistas, ¿verdad?, van dependiendo mucho del rubro. Entonces, ¿qué tanto se relaciona? Por ejemplo, si yo te digo que mi startup es del sector transporte obviamente va a tener una métrica de rendimiento, ¿verdad?, a nivel de mercado. Entonces, ¿qué podríamos asociarla para poder hacer un cálculo de una estimación de cuánto cuesta mi empresa? ¿Podría relacionarse esa variable para la valoración? Sí, claro que sí. Okay. La primera pregunta es el descuento de flujo, que es la metodología más común para valorar empresas ya maduras, y ¿cuándo aplica? Ok, yo diría que cuando tengas un flujo de efectivo predecible, porque todos sabemos que un modelo, si le pones mala información, te va a dar mala información al final de cuentas, y eso no es defensible. O sea, si tú vas con un inversionista y le dices, sí, yo tengo una idea, y en 5 años el flujo de efectivo va a ser $10 millones al año. ¿Y dónde te sacaste eso? Entonces, hay mucho riesgo involucrado en eso. Entonces, la mayoría de las veces no aplica hasta que ya tengas un punto en que tu empresa es rentable. Ya van varios ciclos o varios periodos, ya sean meses o años, en los que vas teniendo flujo bastante predecible, y se puede aplicar siempre con los otros métodos, y se puede hacer como una combinación. Y esto va a tu segunda pregunta, que es una pregunta bastante buena, de que las métricas y los múltiplos van de acuerdo a un rubro y de acuerdo a un modelo de negocio. Las métricas de SaaS son completamente diferentes a las métricas de una compañía de transporte. Si tú, por ejemplo, eres dueño de camiones, o hay un porcentaje de capital más intensivo que un software. Entonces, por ejemplo, o sea, los márgenes de SaaS normalmente, gross margins, son de 80-90%, y eso es poco común en otros rubros. Entonces, por eso es que los múltiplos de SaaS son tan altos. También es otro tipo de ventas completamente, que son un poco más predecibles. Y a los inversionistas eso les gusta, porque pueden decir, ok, tienes una suscripción de 1 año, este mes hiciste 1 millón en ventas, probablemente el otro mes va a ser 1 millón y tantos, porque todavía la gente va en tu contrato, y hay churn, y hay varias cosas que se pueden predecir más fácil. Entonces, por eso son los múltiplos tan altos. Y en otros rubros, lo que te recomendaría es hacer una investigación específicamente. Hay bases de datos como CapIQ, como PitchBook, Crunchbase tiene algunos gratis, pero hacer una comparación o de gente que conozcas que haya evaluado empresas de ese tipo, privadas, o empresas públicas, o bases de datos privadas que tengan un perfil parecido. El mismo rubro, mismo crecimiento, misma etapa, misma región. A veces es difícil, obviamente, si es un mercado nuevo, es bastante difícil investigar empresas similares. Entonces, en ese caso, la gente normalmente recurre a, normalmente los seed stage, esto es lo que recaudan a esta valoración, entonces yo más o menos he de andar por ahí. Es un arte, no tanto. Sí, o sea, se requiere mucha investigación y también tener un poquito de colmillo y saber, ¿verdad?, identificar algunos patrones. Y obviamente con nuestro mercado latinoamericano, lastimosamente, la complicación es que no tenés mucha referencia, no tenés mucha data. No es Exacto. Como vos tenés allá información de todo. Los gringos tienen la
tú, ¿no? De registrar Exacto. todo. La otra cosa que también siempre importa, aunque el descuento de flujo de efectivos no sea tan importante porque no tenés que llegar a ese punto del flujo de efectivos, puedes hacer una proyección de ventas. Y esas Ujú. ventas también se pueden descontar, igual que lo harías con los efectivos. Los puedes descontar en varios periodos, lo proyectas por 5 años, descontás y luego aplicas los múltiplos comunes, ya sea a nivel de Latinoamérica, porque también existen los mercados públicos en Sudamérica, por ejemplo, en México, que se pueden aplicar esos múltiplos para más o menos darte una idea. Y Para siempre tener al final, unos... ajá, para Ajá. tener una idea, y siempre al final no hay un precio justo. El precio o la valoración real es lo que alguien quiera pagar por tu empresa. Esa es la verdadera razón. Entonces es un proceso de negociación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Paola. Muy valiosa tu información. Sí, gracias. Ahora, Donalín Figueroa. Hola, muy buenas noches. Gracias, Paola. Realmente hemos quedado muy agradecidos, ¿verdad? La información que nos has dado, ¿verdad? Y quisiera hacerte una pregunta sobre las inversiones que has hecho a nivel latinoamericano, ¿verdad? O sea, ¿cuáles serían como las inversiones más pequeñas que has hecho para tener una comparación, ¿verdad? Del mercado que puede ser Honduras. ¿Y qué tipo de retorno han pedido a cambio? Sí, yo en lo personal y nuestro fondo hemos hablado con algunas empresas latinoamericanas, pero no hemos invertido. Somos un fondo bastante pequeño y, bueno, 60 millones es bastante dinero, pero a nivel global y a nivel de fondos estadounidenses, somos un fondo pequeño que al final de cuentas vamos a tener de 8 a 10 inversiones. Entonces solo hemos hecho 2, venimos empezando este año a invertir recién y ahorita pusimos otra hoja de términos que probablemente va a ser nuestra tercera inversión y a lo largo del fondo solo van a haber 8 o 10. Entonces es un proceso bastante selectivo. Yo he hablado en el último año con 500 compañías y de esas solo hemos invertido en 3. Entonces es un súper proceso bastante competitivo. Pero hay un grupo con el que trabajo bastante cerca, es el grupo de Cemex. Y ellos tienen un fondo de inversión que aquí les comparto. Tienen oficinas en Monterrey, la sede es en Monterrey, también tienen oficinas en Madrid y ellos invierten también a nivel global y ellos son los que nos han invertido, por ejemplo, en Ipsum, es una compañía, creo que es argentina. También está ArcLight, esta es una compañía, no, Ipsum es de Chile y ArcLight es de Argentina. Y esto, por ejemplo, hacen muebles y cosas de plástico de desecho. Pero bueno, el punto es, y el múltiplo o el retorno, el porcentaje normalmente es de un 20%, lo que estaría pidiendo un inversionista. A esta fase, normalmente las inversiones son pequeñas, de $1 millón tal vez. Entonces, porque son empresas pequeñas y Cemex invierte en el seed stage, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Paola. Gracias. Ok, si no tienen más preguntas, me voy a hacer algunas yo de las que me decían antes. Bueno, algunos hablaban de que la gran mayoría de emprendimientos que están acá, o que estamos acá, estamos en pañales en el camino de la inversión, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, que la mayoría estaríamos apuntándole a ese Family, Friends and Fools o en todo caso un inversionista ángel, ¿verdad? Que bueno, Sí. hay algunos en la región, se han hecho algunas, de hecho hay startups del HDC, pocas pues, pero que han levantado capital a través de inversiones ángel. Entonces, quisiera que nos comentaras un poco ese entorno, aunque fuera en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué has visto vos Sí. de empresarios de fuera o emprendedores de fuera, ¿verdad? No sé si de Europa del Este, por ejemplo, o bien de Latinoamérica, que han ido a probar suerte a Estados Unidos y qué has visto vos, cómo ha sido la recepción, pues, de las redes de inversionistas ángeles en Estados Unidos y más o menos qué se puede esperar, por si alguno se quisiera aventurar. Sí, yo veo y hablo con bastantes fundadores que se han trasladado con sus empresas, ya sea
de India, de otros lugares de Australia, he hablado bastante de Israel. Israel tiene bastante influjo de emprendedores. Bueno, y de varias regiones. Normalmente lo que he visto que hacen es que vienen por una incubadora que les ayuda a establecer su oficina y establecer su red en Estados Unidos. Entonces, de las incubadoras, supongo que conocen a las más grandes. Está Techstars, que creo que está afiliado a Honduras Digital. ¿Sí está o no? No, han apoyado Pero algún momento, pero okay, han no. apoyado Y Combinator, está 500 Startups. Esas son las más grandes, pero este modelo ahora es súper común. Entonces, hay un montón que son más pequeñas y tal vez menos selectivas. Siempre hay, o sea, un porcentaje de capital social en algunos de los modelos que también se pide a cambio de el periodo de incubación. Aquí en Austin, por ejemplo, está Capital Factory, es uno, y han empezado otro también que se llama en Houston Greentown Labs, está Upward Labs, hay una lista de varios que tal vez puedo encontrar como una base de datos que tenga todas. Y normalmente lo que hacen es que esa incubadora te da un periodo de unos 2-3 meses que puedes empezar a formar tu red en Estados Unidos. Y ya la gente que está empezando a entrar en el mercado de aquí puede hablar con inversionistas, ya sea locales o internacionales, pero con sede aquí. Y la recepción es súper buena. O sea, yo en realidad ciertas nacionalidades y cierto tipo de talento creo que hasta son favorecidas por los inversionistas porque tienden a ser los inmigrantes súper trabajadores y súper apasionados por alguna idea, por algún problema que vieron en su país de algo que se hacía diferente o que pueden llevar a un mercado que normalmente los inversionistas de aquí no tendrían opción de accesar. Por ejemplo, hay una compañía que nosotros seguimos que le ha ido bastante bien que se llama Equipment Share y es una idea de rentar equipo de maquinaria pesada a través de tecnología. Bueno, hubo un emprendedor en Arabia Saudita que empezó con la misma idea y lo quería llevar nada más a su región y sus países, a Dubái y a otros mercados y le fue súper bien, o sea, levantando ese capital porque hay gente que conoce su mercado. Entonces yo siento que si hay alguien que viniera y quisiera tal vez expandirse al mercado latinoamericano, que eso sería bastante positivo. Perfecto, gracias. Fernando Laurito dice que tiene otra pregunta. Adelante, Fernando. A ver. Ahora, gracias por tu tiempo. Yo quería preguntarte respecto a lo que es Corporate Venture Capital. Cuando uno tiene una solución de nicho, una startup de nicho, nosotros por lo menos no sé, se nos viene a la cabeza un poco y analizamos si no para hablar con alguna empresa que tenga un Venture Capital y ahorrarnos ciertos caminos. ¿Dónde tenemos que movernos cuando queremos tener conectividad con lo que es Corporate Venture Capital? Sí, esa es una pregunta súper interesante y es un tipo de venture capital que ha crecido mucho en años recientes. Yo creo que hay varias empresas que en los últimos 5 años han fundado su fondo de venture capital. Los corporate ventures son bastante diferentes a un venture capital normal. Yo de hecho trabajaba en uno, se llama Hold Ventures, y la razón es porque los incentivos son diferentes. Un corporate venture capital lo que está buscando principalmente no es retornos financieros, sino es estratégico. Es algo estratégico y que le ayude o a sus operaciones o a vender algo o a entrar en un mercado que antes era previamente no accesible. Normalmente son un poquito más relajados, aunque más lentos en el área de diligencia y invierten en compañías que puedan operacionalizar, por ejemplo, por un pilot, un POC, dentro de sus empresas, de algún business unit. Hay varias empresas, yo acabo de ir a un foro, creo que en enero, de
de Corporate Venture Capital, y yo creo que se sorprenderían de todas las empresas que tienen Corporate Venture Arms. Hasta Lego estaba, creo que todas las compañías de seguro, Shell, Exxon, todas las de Oil and Gas, JetBlue, creo que todas las aerolíneas también. Entonces, para lo que quieras conseguir, hay un Corporate Venture Capital. Cemex es un ejemplo en el ámbito de construcción, y es quizá más fácil en ciertas formas conseguir, si tu producto está alineado a un cliente o alguien que le beneficiaría exactamente esa solución, es una buena opción. La única cosa es que tienden a ser más agresivos en el ámbito, en negociar sus términos, porque están acostumbrados a la mentalidad de una corporación o de un negocio ya establecido. Entonces, a veces yo lo trato con cuidado porque hay ciertas historias que no son ideales, que tratan, por ejemplo, de adquirir la compañía a un precio no justo, porque ya invirtieron en ella previamente y luego nada más se la comen y el producto se muere, porque ya no hay incentivo para el fundador para seguir armando eso. Entonces depende, hay unas súper buenas y hay otras no tan buenas. Como todo, depende del equipo y de los incentivos de cómo hayan estructurado su fondo. Ya hay ciertos que están estructurando fondos completamente independientes. Por ejemplo, ahorita salió el de Amazon, que va a estructurar un fondo, y también Toyota tiene uno completamente independiente de su negocio del día a día. Entonces, esa gente que traen para hacer Corporate Venture Capital está alineada a el fundador y al emprendedor. A ver si contestó. ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias, muy amable. Sí. Yo creo que también tiene que haber, voy a tratar de buscar, no sé si hay una lista, pero conozco a tantos que si no hay una lista la puedo empezar, de Corporate Venture Capital, hay un montón. También lo bueno es que normalmente tienen equipos más grandes. Por ejemplo, creo que Shell tiene como 50 personas y invierten a nivel global porque son compañías globales. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, creo que vamos a cerrar por acá. Bueno. Y bueno, dado que es de los últimos talleres, no sé, Kevin, si quieres tomar foto o le damos descanso a todos los que no se bañaron. Yo si puedo hacer otra pregunta y ahora no le interrumpo a nadie, la hago. Dale, hacela. Me parece interesantísimo. Nosotros estamos justo ahora en Chile en un levantamiento de una ronda de inversión. De hecho, cambiamos el modelo de negocio y la verdad que nos damos cuenta que estamos más por eso te hacía la pregunta, un corporate venture capital con una reaseguradora o una compañía de seguro. Básicamente, porque me parece que es más fácil ese recorrido. A veces como emprendedor no nos damos cuenta, y por eso yo preguntaba los 4, porque hay cosas que sacarle punta al lápiz. Y quería preguntarte en línea con eso, ¿cuáles son los mercados o continentes que hay más fit para hacer Corporate Venture Capital? Por ejemplo, nuestro punto de vista es que South America en eso es medio complejo, menos maduro para hacer Corporate Venture Capital. También decimos, bueno, ¿qué otro mercado, no solo el mercado americano, dentro de Europa, Asia? ¿Cuál es tu punto de vista de eso? Sí, creo que entendí la pregunta. Siendo una corporación queriendo invertir en startups como un corporate venture capital, ¿cuáles son los mercados ideales? ¿Va por ahí? Sí, ¿dónde crees vos que tendremos más fit por la madurez que hay en lo que es el desarrollo de Corporate Venture Capital? Sí.
El libro, el que puse aquí de Out Innovate, me gusta bastante porque hay una, creo que no lo voy a poder conseguir ahorita, pero hay una gráfica que tiene ahí que todos son los mercados que le llaman Frontier Markets, que son los mercados donde está iniciando actividad que es bastante prometedora en el ámbito de, puede ser Venture Capital y Corporate Venture Capital. Normalmente van de la mano porque lo que pasa muchas veces es que el Corporate Venture Capital no quiere ser el inversionista líder. Por ejemplo, en mi experiencia, Holt, por ejemplo, o depende, hay un corporate venture capital, hay varias diferencias, pero normalmente no quieren ser el inversionista líder. Entonces lo que hacen es asociarse con un grupo de venture capital propio y van juntos en el deal flow y también en el ámbito de negociación. Entonces normalmente invierten juntos y van de la mano. Donde hay un ambiente fuerte de venture capital, normalmente también hay un ambiente fuerte de corporate venture capital. Y de los mercados, obviamente yo estoy más familiarizada con Estados Unidos y de Estados Unidos lo que estoy viendo un montón es fuera de las costas, en el área centro, en Chicago, en Nashville, bueno, hasta, por ejemplo, en Detroit hay un montón de actividad y depende de la sede donde estén esas compañías. Por ejemplo, Houston es una sede en el ámbito de energía. Ahí se está dando un montón de venture capital, de Shell, de Exxon, de Schlumberger, todas tienen su sede ahí. Por ejemplo, creo que es Charlotte, no sé si es Charlotte o New Hampshire, que es la sede como de seguros, que tiene bastante fuerte. Se está dando un montón de corporate venture capital en esos rubros, en ese ámbito, que Travelers, The Hartford, AIG, USAA también tiene un corporate venture arm, New York de finanzas. Entonces normalmente va como por región y por mercado. Otra pregunta, pues ya aprovecho el tiempo. ¿Qué pensás? Porque hay una discusión grande en el mundo, vos lo ves del otro lado, de emprendimiento. Nosotros, por ejemplo, estamos en una problemática que decimos que resolvemos o apuntamos un mercado de más de 700 millones de personas en el mundo. Ese es el dato, duro. Ahora, cuando vos lo ves, decís, pero yo no puedo presentarme a decir esto, porque esto es medio hasta ridículo para mí mismo si estuviese del otro lado. Y, por ejemplo, en algunos mercados se está empezando a hablar del concepto de lo que son startups slow growth, ¿no? De crecimiento más lento, donde uno dice, después de esta crisis, ¿tendría más sentido armar un business? ¿Cómo lo ves vos cuando estás sentada dentro de un venture capital? Sí, es que por eso yo decía que el vehículo de Venture Capital no es apto para todas las empresas y yo siento que lo que ha habido es un influjo de capital, demasiado capital, en empresas que no son de un modelo que en realidad va a obtener el tipo de perfil que necesita un fondo de venture para poder retornar su dinero como deber que tienen a sus inversionistas. Entonces, tenés toda la razón, ha surgido una variedad de inversionistas creativos, creo que la gente que entiende más, por ejemplo, que todas las ventas no son igual, que las ventas de SaaS son muy diferentes, que todos los mercados no son igual, por ejemplo, en el ámbito industrial, toma mucho más tiempo, o sea, ya todo lo de B2B o B2C SaaS está bastante saturado, o sea, el mismo crecimiento que tú ves en algo como WhatsApp o como Facebook, que son las historias que más o menos fueron famosas en la década pasada de Venture Capital, ese mismo crecimiento y nivel de adopción y network effects no se dan en el ámbito industrial, por ejemplo, y tienen que haber inversionistas que entienden que no solamente porque es SaaS es lo mismo. Entonces, hay ya bastante atención a modelos más sostenibles, tanto a nivel del emprendedor como del inversionista, de entender el mercado, entender los ciclos de venta, entender el comportamiento. Y yo creo que en tu pregunta del nuevo normal, de esto de COVID y qué va a pasar, creo que nadie sabe. O sea, nadie sabe exactamente cómo va a afectar a largo plazo a las empresas,
Pero lo que sí está claro es que también tiene un lado positivo, que es que está forzando a muchas compañías o muchos clientes que normalmente no hubieran adoptado la tecnología por 2 o 3 años, está adelantando su proceso de digitalización de sus proyectos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el área de construcción ya vemos bastantes empresas que por todo el tema de estar remotos y de no poder estar en contacto con la gente, ahora están adoptando plataformas de mensaje, plataformas de X, whatever. Entonces tiene un lado positivo, pero la verdad es que nadie sabe cómo va a resultar, aunque hay demasiado capital y como decía, a los inversionistas les pagan por invertir, entonces probablemente van a haber bastantes malas inversiones. Gracias, Paola. Muchas gracias por compartir el conocimiento tuyo. Sí. Excelente. Ahí Paola también está por Mentornir y ahí, por si Fernando quieres hablar más. Sí, encantado. Gracias. Bueno, yo haciendo uso de la agenda de Paola, no sé si la verdad tenía planificado. No, sí, voy a poner más. Ok. Y bueno, yo creo que lo cerramos por acá. Ya han de estar varios con hambre. Sí. Gracias, Paola, de nuevo. Creo que de nuevo es bien importante que tengan toda esta información que nos has compartido en el horizonte, ojalá no tan lejano, porque al final, para que de verdad crezca un emprendimiento, quizá pues guardando proporciones, no se puede pues de primas a primeras aspirar a ser un Uber, pero sí creo que hay un camino recorrido y un mercado bastante grande en Estados Unidos que permitiría pues crecimiento para aquel que lo desee, pues, para aquel que considere que tenga un emprendimiento de calidad mundial, como hay varios acá, que pueden y que pueden aspirar a lo más grande. Pues. Entonces, y bueno, ya se ve, como dice Paola, al final la nacionalidad no es lo que más importa, más bien a veces te puede jugar a favor, porque muchos vamos con ese complejo pues, de que, bueno, de Latinoamérica, que somos países más pequeños, que sé yo, que vamos a ir a hacer allá, pero bueno, al final cuenta la capacidad pues más que la nacionalidad en eso. Y bueno, nada, agradecerte, Paola, espero que todos tengan una buena noche y pues estamos a la orden desde el HDC para cualquier cosa que necesiten.